Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto saludarlos en esta nueva entrega, una entrega larga, vamos a hacer la hora histórica. Hemos estado platicando un poco acerca de los orígenes de las culturas prehispánicas y ya platicamos acerca de que se, esas culturas ocuparon un espacio de tiempo que está dividido en tres periodos que ya platicamos: el preclásico, el clásico y el posclásico. Y platicamos acerca de que algunas culturas son muy típicas de ciertos periodos. Entonces quedamos que los olmecas corresponden al preclásico, los mayas, los zapotecas, los teotihuacanos y otras al clásico, y finalmente otras como los aztecas, totonacas, son del preclásico. Vamos a platicar ahora de lo que ya habíamos platicado en un principio, que era acerca de la cultura de los olmecas. La cultura de los olmecas se le llama la cultura primigenia, es la primera de la cual se tiene noticia aquí en México. Y se han encontrado en algunos lugares, pero equivocadamente han dicho que la cuna de la cultura fue Tabasco y Veracruz. Eso es una total falacia, eso no es cierto. Hay sitios mayos en muchos lados. Por ejemplo, yo conozco lugares cerca de Morelos, donde hay restos de la cultura olmeca, en Oaxaca, en Chiapas, en Guatemala, hay restos de la cultura olmeca. Una característica de la cultura olmeca es el tipo de roca con la que trabajaron, ya lo hemos platicado. Son prácticamente rocas ígneas, porque pues eran, yo creo que más fáciles para ellos de mover, porque generalmente utilizaban cantos rodados de los volcanes que salían y luego se solidificaban y los grababan. Aquí la situación es que, bueno, ¿con qué los grababan? ¿Cómo movieron esas tremendas masas de roca con las que caracteriza la cultura maya? Chacalcingo se llama el lugar que está cerca de Cuautla. Está dentro de un cono volcánico. Bueno, el caso es que la cultura olmeca se comienza a vislumbrar a mediados del siglo XIX. En Mecayapan, en Veracruz, encontramos la primera cabeza olmeca en 1852, en un rancho. Estaba enterrada, la sacaron y bueno, la pusieron ahí en un lugar. Y posteriormente se encontraron otras cabezas acá en La Venta, Tabasco. Un ingeniero inglés que vino a trabajar para la compañía petrolera del Águila, se llamaba Franz Blom. Hizo un recorrido pues científico, cultural, qué sé yo. No sé si fue por parte de la compañía, pero parece más bien que fue por una institución, una universidad de Tulane en Estados Unidos. Se salió de la compañía, hizo un recorrido desde los Tuxtlas hasta Chiapas y pasó por La Venta. Entonces en La Venta él le encontró una segunda cabeza olmeca, que posteriormente un arqueólogo norteamericano, Marcus Sterling, bautizó a eso como la cultura olmeca. No sabemos cómo se llamaban en realidad, ni tampoco sabemos de dónde venían, para acabar pronto. Esa es la realidad. Entonces olmeca significa hombres de Lule, así. Posteriormente, en 1945, se descubre otro sitio arqueológico en San Lorenzo Tenochtitlan, en Veracruz. La característica de estos tres lugares es que dos de ellos, La Venta y San Lorenzo, están asociados con el río Coatzacoalcos, y el otro por un río que también viene del Golfo y llega ahí a lo que es Tres Zapotes. Entonces, hay 17 cabezas olmecas. Hay tres en Tres Zapotes, que fueron las primeras que encontraron, que suponen que son del área más antigua olmeca. Hay 10 cabezas que se encontraron en San Lorenzo Tenochtitlan, que es un área arqueológica muy grande. Además, es un área que se levantó artificialmente como un islote, porque todo estaba inundado. Hicieron una gran plataforma. Imagínense ustedes lo que costó. Eso tiene alrededor como de unas 3-4 hectáreas. Y lo levantaron. Y acá en La Venta, en Tabasco, encontraron 4 cabezas. Y todas están en los museos del sitio. Algunos los movieron a algunos museos como aquí en Villahermosa, que están en el Museo de La Venta y en el Museo
de arqueología, y las de Veracruz están casi todas en el Museo de Jalapa, y hay unas o dos de los 3 lugares en el Museo de Antropología en México. Vale la pena conocerlas realmente. Aquí lo interesante de este asunto de las cabezas olmecas es cómo están grabadas. O sea, tiene uno que conocerlas para imaginarse el trabajo que costó grabar eso. No es fácil. Son granodioritas, son rocas volcánicas, todas son naturales, son unas bolas de diferentes tamaños. La más pequeña, la de Mecayapan, tiene como un metro cúbico aproximadamente, pero hay otra cabeza ahí, exactamente en la misma área, que pesa 50 toneladas. Entonces aquí surgen muchas incógnitas. Primero, ¿cómo las bueno, ya sabemos que fueron hasta allá a los Tuxtlas. Ahí en los Tuxtlas hay 3 volcanes, y uno de ellos, que hizo erupción inclusive cuando ellos vivían todavía por ahí, rescataron estas masas rocosas grandes y las movieron. No como nos han explicado, ¿no? Porque yo siempre tuve dudas que agarraban las rocas y las rodaban y las subían a unas barcazas, ¿no? De madera. O sea, una barcaza de madera, ¿cómo va a aguantar una roca de 10, 15, 20 toneladas? No era tan fácil realmente. Yo fui a esos lugares y traté de imaginarme, se sienta uno a ver. Entonces yo creo que esas rocas las movieron hacia el Golfo. Ahí hay un antiguo puerto que está bien situado por el INAH, y parece ser que las fueron rodando con troncos, con cuerdas, como se hizo en muchas otras culturas, y finalmente las llevaban al mar, y ahí las embarcaban en algún tipo de nave que no sabemos porque no se ha encontrado ningún rastro de ellas, pero no eran unas barcacitas, eran unas lanchones grandes que pudiesen aguantar el peso de las rocas, y los subieron por los ríos a los 3 diferentes lugares que yo les digo. Las características de las cabezas son diferentes de cada sitio. Las que están más elaboradas, vamos a llamarle, porque tienen más grabados la cabeza. Estas cabezas representan a reyes. Tienen diferentes características. Tienen ustedes que leer un poco más de esto. Y yo no lo voy a poner aquí porque no es el objetivo. Esto es un canal así para que ustedes tienen que poner su parte. Si les interesa, pues hay que consultarlo. Bueno, hay unas cabezas que tienen los ojos abiertos. Hay otros que la tienen los ojos cerrados. Hay unos que tienen estrabismo inclusive. Parece ser que 2 son de mujeres. Pero bueno, no se sabe, porque la roca es realmente muy maciza, y el trabajar ese material no fue tan sencillo. ¿Cómo lo trabajaron? Pues nos han dicho que fue con obsidiana, que fue con pedernal inclusive. Pero no, esto ni le hace cosquillas a la roca, no, para acabar pronto. Entonces, en San Lorenzo, Tenochtitlan, ahí hay una cabeza la más elaborada, más grabada, esa cabeza muy grande. Y entonces ahí los arqueólogos encontraron un mineral, un óxido de titanio, enterrado en alguna parte de la zona arqueológica. Eso se llama ilmenita, es mineral de titanio. Entonces la pregunta que viene es, pues ¿de dónde salió el titanio, no? ¿Y cómo lo explotaban? En esa área no hay titanio. Entonces, eso es un metal, realmente. Con eso sí pudieron haber hecho algunas cosas. Por ejemplo, en el Estado de México hay una zona arqueológica donde hay una pirámide que está literalmente cincelada con metal. Entonces, malinalco se llama. Entonces, yo creo que nos ha faltado todavía investigar acerca de las herramientas y la ingeniería antigua. Bueno, el caso es que yo creo que estos amigos conocían ese mineral. La cuestión es de dónde lo trajeron. Entonces, indagando, las minas más cercanas de ilmenita de San Lorenzo están en Huatulco, Oaxaca. En Oaxaca. Entonces, allá fui, y están las minas efectivamente de ilmenita que están cerradas. Estuvieron trabajando un tiempo. Como son minerales asociados a minerales radioactivos, están cerradas por instrucciones de Estados Unidos, ¿verdad? Y entonces pues no puede uno entrar tan fácilmente. Aquí la situación es que cerca de Santa María de Huatulco hay una zona arqueológica que los arqueólogos la han considerado como un área de una etnia, quién sabe cuál, puede ser maya o olmeca, lo que sea. Yo creo que es maya, aunque está hecho de material de roca, no como las
el resto de las pirámides olmecas que están hechas con tierra, literalmente hablando. Bueno, entonces aquí cabe la posibilidad, y lo indagué, que las culturas más antiguas como los chinos, ellos ya trabajaban la ilmenita allá en China y muy probablemente ellos allá ya conocían cómo explotarla, cómo manejarla para hacer ciertas herramientas. Y posiblemente, eso es lo que falta por indagar, que algunos chinos llegaron directamente a Huatulco, como ya conocían este mineral, hicieron exploraciones, lo extrajeron, lo trabajaron, pero como Huatulco no representaba para ellos una zona realmente muy buena como para sentarse, se movieron hasta los Tuxtlas. Y ahí fue donde construyeron sus grandes ciudades. Por el clima, por la vegetación, por los ríos, por muchas situaciones, les gustó más aquel lugar. Entonces, esto es muy interesante porque en Coatzacoalcos, en la playa, hay un museo, es una pirámide media rara, y ahí hay una colección de unas cabecitas olmecas hechas como de barro. Muchas, es una colección privada que hizo un doctor, no recuerdo su nombre. Pero son como 100, pero son como si fueran fotografías de diferentes personajes. Si ustedes la ven, hay personajes barbados, hay negros, hay orientales, hay de todo tipo, como si fueran fotografías. Esto es muy curioso. Entonces este doctor, con esa inquietud que él tenía, estuvo calcando de las zonas mayas los dibujos que había en las rocas, en los collares y todo lo que encontró en las zonas principales, y fue a China pensando esa idea que yo también pues comparto con él, y allá encontró que en la antigua China de esa época hay figuras que eran igualitas a las que había aquí. O sea, igualitas, exactamente igual. Entonces cabe la posibilidad, porque no está claro todavía, o sea, realmente faltaría hacer algunos estudios que pues requieren dinero. El hacer ciencia cuesta dinero. Entonces habría que inclusive hacer estudios isotópicos, radiométricos, qué sé yo, de la ilmenita de Oaxaca con la ilmenita que se encontró acá en la zona de San Lorenzo Tenochtitlan, ver si es el mismo, porque no hay de otra. Y entonces comenzar a juntar información. Lo he repetido muchas veces. La arqueología aquí en México realmente a nadie le interesa, más que a los arqueólogos. Y bueno, entrar a Lina pues es entrar a una olla de grillos, ¿no? Realmente es muy difícil. Y no hay dinero, el pueblo no le gusta la arqueología. El único lugar que, bueno, va mucha gente, el Museo de Antropología en México, el de acá de Jalapa, el de acá de Tabasco yo nunca lo veo con mucha gente en realidad, ¿eh? Pero bueno, entonces al mexicano no le interesa eso, le interesa más el fútbol y otras cosas, ¿no? La cultura no está muy dada a la mayoría de los mexicanos. Pero esto es muy importante porque hay que saber de dónde vino esa cultura. No vamos a pensar que vino, como nos han platicado, que se cruzaron una vez que se originó la humanidad en África y caminó por todo Asia y llegó acá al estrecho de Bering y que lo cruzaron. Eso pudo haber sido algunos grupos, pero no todos. Otros llegaron por el mar. Y eso es lo que nos falta investigar. Entonces, con esta pequeña plática estamos iniciando lo que podría ser la cultura más importante del preclásico aquí en México, los olmecas. No son de Veracruz ni de Tabasco únicamente, que quede claro. Son de muchas partes, quién sabe de dónde llegaron, tenemos muchas incógnitas y había que revisar toda esta información. Esto es una oportunidad para futuras generaciones. O sea, no creen ustedes que ya todo esté escrito de la medicina y de las matemáticas. No. Yo creo que después de tantos años de investigar, yo creo que no conocemos ni el 30% de lo que nos falta por investigar. Y una de esas cosas es la arqueología. Así como en cuestión petrolera, cuando entremos a platicar sobre eso, hay mucho que hacer todavía, el petróleo no se ha acabado, hay que buscarlo todavía, hay que utilizar nuevas técnicas. Así es. Entonces, esta plática sobre los olmecas es muy, muy importante. Una cosa que yo les recomiendo es que se les interese, pues, lo primero que tienen que hacer es salirse de su casa, de su zona de confort, ¿no? Visiten museos, hay mucha literatura barata y revistas de arqueología mexicana donde ustedes pueden consultar esto con una lectura bastante fácil. Entonces, la cultura tiene un costo y hay que pagar por eso, definitivamente.
hay que salir a viajar, hay que conocer las zonas arqueológicas y van a ver que esto los va a ustedes a meter en una dinámica que es muy interesante y no se van a aburrir. Bueno, yo creo que lo que les platiqué hoy fue interesante. Yo espero haber despertado la inquietud en algunos de ustedes, que a lo mejor tengan nuevas ideas, que es lo que necesitamos, nuevas ideas para resolver tantas cosas que hay que resolver. ¿Cómo desapareció esta cultura? No sabemos tampoco. Se supone que esta cultura vivió entre el 2500 y hasta el 200 antes de Cristo, y después vinieron la cultura o la etapa del clásico, que fue del 200 antes de Cristo hasta el 900, y no sabemos qué pasó con los olmecos. Es posible que hayan migrado hacia la cultura maya, no sabemos, pero yo creo que no, porque su forma de vivir, su forma de construir eran muy diferentes. ¿Se extinguieron? Pues a lo mejor sí, pero ¿dónde quedaron sus huesos? Eso, y es igual que yo les platicaba con los mayas, no sabemos dónde quedó. Entonces hay muchas cosas que investigar todavía, ¿sí? Desafortunadamente aquí en México tan no cuidamos esto, que hay muchos lugares, hay muchos montículos que le llaman cuyos en muchas partes, que la gente los ha destruido y los utiliza para hacer caminos, por ejemplo. Entonces así ha pasado en muchos lugares, como por ejemplo en la parte baja de lo que es el Usumacinta, la parte de Balancán, Zapata, todo eso. Igual acá en el área de la Venta, ahí había algunos montículos, vallas que estaban reportados por el INAH y que ya ahorita ya no existen. Entonces hemos destruido mucho de esto porque a nadie nos interesa, ¿no? Esa es la verdad. Y en la escuela no nos hacen ver la importancia de la arqueología. O sea, son la base de nuestra historia que tenemos que conocer, ¿sí? Bueno, ya, se acabó por hoy. Les recuerdo que si les gustó, un like, que toquen la campanita y bueno, nos seguimos viendo con estos videos, tanto los largos como los cortos. Les agradezco mucho su atención y que pasen muy buenas tardes. Un gusto saludarlos. Bye.